Amén, Gloria. Muchas gracias por tu oración y muchas gracias por ese reconocimiento. Dios te multiplique tu generosidad. Bueno, muy buena tarde para todos. Por favor, hágame saber si me está viendo bien y me está escuchando bien. Y si me está viendo bien y me está escuchando bien, pues comenzamos de una vez. ¿Me está viendo bien y me está escuchando bien? Ok, bueno. Otra vez muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Y estamos nosotros estudiando lo que es el tema de la gran tribulación. Ya vimos nosotros lo que es el propósito de la gran tribulación. Ya vimos nosotros al mismo tiempo lo que es el día del Señor, el día de Cristo, la naturaleza de la gran tribulación, el tema de la ira de quién, por qué causa la ira del Todopoderoso se tiene que derramar durante ese periodo conocido como la gran tribulación. Y hoy nos corresponde comenzar a ver, que el tema es bastante amplio, comenzar a ver el tema de la gran tribulación desde la profecía de Daniel. Esa profecía se conoce como la profecía de las 70 semanas de Daniel, porque en la profecía se mencionan 70 semanas. Y está en la Sagrada Escritura, lógicamente, y se interpreta de diferentes maneras, pero solamente hay una manera válida de interpretar. Y la manera válida no es la que yo hago, la manera válida es la que la misma Sagrada Escritura interpreta. Esa es la única manera válida de poder interpretar cualquier clase de profecía. Por eso yo le digo que aunque la profecía es amplia, pues tenemos que ir de una manera bien detenida, bien definida, bien meticulosa, bien escudriñadora, con el fin de poder entender cada uno de estos puntos. ¿En dónde encontramos nosotros la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel? Pues lógicamente tiene que ser en el libro de Daniel, ubíquese allá, en el capítulo 9, ubíquese allá, y en el versículo 24, por favor. Exactamente esta profecía va desde el versículo 24 y hasta el versículo 27. Daniel 9, del 24 al 27. Me avisa cuando ya se encuentre ahí, por favor, y comenzamos la lectura. Ok, dice el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que nos pasa con esta profecía y con la mayoría de profecías que usted encuentra en la Sagrada Escritura es que como a simple vista no entendemos, entonces preferimos no meternos ahí. Preferimos ir a esas partes de la Sagrada Escritura que son de fácil entendimiento, como si hubiera alguna parte de la Sagrada Escritura que fuera de fácil entendimiento, ¿no? Realmente no podemos entender ninguna parte de la Sagrada Escritura menos que el Espíritu Santo nos ayude. El Espíritu Santo es el Maestro, el que nos guía toda la verdad, el que nos enseña todas las cosas y el que nos recuerda todo lo ya dicho. Sin el Espíritu de Dios, ninguna parte, por más que la consideremos básica, elemental, sencilla, eh, fundamental, pues no la vamos a entender. Eso se tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. O sea, tiene que tener una acomodación o una interpretación de carácter espiritual para poderlo entender. Realmente no es tan difícil entenderlo si usted tiene como herramientas otros versículos, es decir, el conocimiento. Si usted tiene conocimiento de la Sagrada Escritura, usted puede interpretar cualquier profecía de la Sagrada Escritura. Si usted no tiene conocimiento de la Sagrada Escritura, pues hasta el versículo más fácil le va a quedar grande
para entenderlo, para interpretarlo. Por eso es que la Biblia dice que hay algunos que tuercen las Sagradas Escrituras, hay algunos indoctos e inconstantes que tuercen las Sagradas Escrituras para su propia perdición, dice la Sagrada Escritura. Bueno, son básicamente 10 las cosas que yo le quiero decir con respecto a las 70 semanas de Daniel. 10 cosas. Tengo aquí un bosquejo de 2 páginas, una hoja completa entonces, y vamos a ver hasta dónde alcanzamos a adelantar el día de hoy. Recuerde usted que la clase de mañana se trasladó para hoy, para el día de hoy, porque mañana yo estoy en USME predicando. Entonces eso obligaba o a cancelar la clase o a adelantarla. Usted decidió adelantémosla, estamos probando, bueno, usted es lo suficientemente juicioso para hacerlo y lo suficientemente consciente como para entenderlo. En primer lugar, el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué es lo primero que decimos acá? Lo primero que decimos acá es que la profecía de las 70 semanas de Daniel tiene que ver directamente, principalmente, fundamentalmente, primariamente con el pueblo de Daniel y con la santa ciudad de Daniel. Entonces yo le hago la pregunta, ¿cuál es el pueblo de Daniel? Primero el pueblo y después, ¿cuál es la santa ciudad de Daniel? Y usted responde, y así vamos interpretando, con el conocimiento que usted tiene, con el conocimiento que yo tengo, guiados por el Espíritu Santo. Responda, por favor. Bueno, entonces, primero, el pueblo de Daniel, ahí dice, ¿no es cierto? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Tú, le está hablando Dios a Daniel, sobre el pueblo de Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo de Daniel es Israel. Excelente, muy bien. Ahora sobre tu santa ciudad, pues muy fácil, todavía más fácil. Si ya identificó usted cuál es el pueblo, Israel, la nación de Israel, pues cuál es esa ciudad que en Israel se considera como santa, la santa ciudad. Pues ¿cuál será esa ciudad? Pues esa ciudad es nada más y nada menos que Jerusalén. Recuerde usted que cada pregunta que nosotros hacemos es para cada una de las personas que están aquí conectadas. A menos que usted vaya en un Transmilenio o que usted lleve los audífonos puestos y vaya por la calle, que vaya en un transporte público, usted no está obligado a contestar tranquilo, esta exhortación no es para usted. Pero si usted está en su casa, está cómodo en ese lugar, me está prestando atención, usted está obligado a contestar. ¿Por qué obligado? Porque esto es un discipulado y aquí la exigencia es al máximo. Aquí la disciplina es al máximo. De modo que las preguntas son para cada una de las personas que están aquí conectadas. ¿Sí? Usted perdonará la insistencia, pero es que si no es así no aprendemos. Gloria misma decía en la oración, hablaba de la oración, no sé si destacando, no sé cómo tomarlo, pues que sí, realmente yo me esforzaba y presionaba y en mí es casi como una obsesión el que usted aprenda, el que usted repita, el que usted responda para cerciorarme que realmente usted está aprendiendo. Pues entonces, ¿cuál es mi tarea? Mi tarea no es solamente hable y hable y hable y hable, exponga y exponga, sino que mi tarea es asegurarme que usted está aprendiendo. Esa es mi tarea verdaderamente. Ok, muy bien. Acaba usted de responder perfectamente. Entonces, el pueblo es Israel, la santa ciudad es Jerusalén. Revise conmigo los siguientes textos, por favor, para acentuar, fijar esto que estamos aquí aprendiendo. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Me avisa cuando ya, por favor. Me avisa cuando ya, por favor. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Bien. Dicen, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él,
tiempo de angustia, de lo que dice, angustia para Jacob, pero de ella será librado. Se habla de un día, ya sabe qué día es, pues el día de Jehová, ¿no es cierto? Dice que ese día de Jehová será un tiempo de angustia, un día, un tiempo, dése cuenta, que para el Señor un día es un tiempo, ¿no? Un día es un tiempo, para el Señor un día es como 1000 años, para el Señor un día puede ser cualquier tiempo, puede ser cualquier marco del Cronos. Por eso hay que revisar bien la Sagrada Escritura. Para el Señor un día aquí es como un tiempo, y es un tiempo de angustia, es un tiempo de angustia especialmente para Jacob. Ahora, ¿cuál es ese pueblo? ¿Cuál es ese pueblo al cual, entre otros términos, también se le llama Jacob? También se le conoce como Jacob, pues es muy fácil la respuesta, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese pueblo al cual también se le llama Jacob? Muy bien, excelente la respuesta. Ahora, ¿por qué a Israel se le llama Jacob? Pues también esto es muy básico, elemental, esto es muy sencillo de entender. Si usted es un lector juicioso de la Sagrada Escritura, si usted es una persona que ama la palabra de Dios, pues usted entenderá que es que Israel, antes de llamarse Israel, se llamaba Jacob. Y era un individuo, Jacob, el hijo de Isaac, Jacob, el nieto de Abraham, se llamaba Jacob. Se llamaba Jacob y Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. Eso nosotros ya lo sabemos. Eso nosotros ya lo hemos aprendido. Entonces, de ahí en adelante el individuo Jacob se comienza a llamar el individuo Israel y como de ahí, pues se derivan las 12 tribus de Jacob, porque él es el papá de las 12, pues de ahí en adelante entonces se conocerán como las 12 tribus de Jacob o como las 12 tribus de Israel. Así de sencillo. Jacob es el mismo Israel, primero el nombre de un individuo y después el nombre de toda una nación que surgió del individuo. Es muy fácil. Y entonces aquí dice que será un tiempo de angustia para Jacob o un tiempo de angustia para Israel, pero dice, pero de ella será librada. Aquí hablamos de los propósitos de la gran tribulación. Y recuerde usted que uno de los propósitos de la gran tribulación tiene que ver con Israel. Y el otro propósito de la gran tribulación tiene que ver con las naciones paganas, las naciones gentiles. ¿Cuál es el propósito de Dios para con Israel? Pues preparar a la nación de Israel para que reciban al Mesías, a Cristo, al Hijo de Dios. Eso Israel no lo va a hacer a las buenas. Eso Israel lo va a hacer por medio de la angustia. Lastimosamente con algunos individuos toca así. Con Israel al menos toca así. Pero no solamente con Israel, con algunos cristianos también toca así. Porque son necios, tercos, testarudos, rebeldes, orgullosos, altivos, egocéntricos y todo lo que usted le pueda añadir a eso. De modo que al Señor le toca con ellos por medio de angustia. Porque su corazón es de piedra, porque su cerviz está endurecida, porque son solo tomadera de pelo. Porque son solo peros, son solo pretextos para no hacer las cosas. Ellos creen que tienen la razón y ellos creen que la gente alrededor les cree. Nadie les cree. Dios no les cree. Dios tiene que tratar con ellos por medio de la angustia. Qué terrible es eso. Eso es como una especie de masoquismo. Pero bueno, regresemos al caso de Israel. Israel tiene una cerviz durísima, tiene su corazón de piedra y no se va a arrepentir a las buenitas. Tendrán que arrepentirse a las malitas a través de un trato de Dios, a través de un proceso de Dios por medio de la angustia. Eso en Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ok, y tenemos otros pasajes también, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, versículo 30, para que usted lo escriba ya, lo busque, lo lea conmigo. Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 30, dije. Muy bien, dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Note que el versículo 30 habla de los postreros días.
Dice que en los postreros días, ¿a quién le está hablando el Señor en Deuteronomio? Pues a Israel. Y le está diciendo a Israel, en los postreros días usted estará en angustia. Y en los postreros días, cuando usted esté en angustia, usted se va a volver a su Dios. Pero solamente cuando Dios lo someta a la angustia. Y ahí Dios, misericordioso, no lo dejará, no lo destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a sus padres. Y otra vez aparece la palabra angustia. Qué impresionante. En Ezequiel capítulo 20, versículo 37, búsquelo por favor. Ezequiel capítulo 20, versículo 37. Me avisa cuando ya, por favor. 20:37. Están diciendo que ya, ok. Dice, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Qué impresionante. El pueblo solamente regresa al pacto que el Señor hizo con los padres de Israel, es decir, con Abraham, con Isaac y con Jacob. El pueblo de Israel solamente retorna al pacto de compromiso y responsabilidad para con Jehová, cuando el pueblo haya pasado, note lo que dice, cuando el pueblo haya pasado por la vara, dice el texto, bajo la vara. ¿Cómo así cuando el pueblo haya pasado bajo la vara? ¿Cuál es esa terminología de yo estuve bajo la vara de Jehová? ¿Cómo así bajo la vara de Dios? ¿Qué entiende usted? La pregunta es para 15 personas. Por favor, responda. Estar bajo la vara. Estar bajo la vara quiere decir la vara. ¿Para qué es la vara? Claramente el proverbio lo dice, ¿no? Lo interpretamos a la luz de otro texto. Lo interpretamos a la luz de otro texto. ¿Para qué es la vara? La vara es para la espalda del necio, dice la Sagrada Escritura. O sea que realmente es coger a vara, realmente es coger a palo, realmente es coger a leño. Eso significa. Israel tiene que ser cogido a vara, a palo o a leño. O en términos de Jeremías 37 y Deuteronomio 4:30, tiene que ser angustiado a punta de vara, angustiado a punta de palo, angustiado a punta de leño. Eso es lo que está ahí diciendo. Recuerde que esto usted y yo no lo interpretamos a la luz de lo que nosotros creemos que puede llegar a ser. Esto usted y yo lo interpretamos a la luz de los textos bíblicos. Las herramientas que usted necesita para interpretar correctamente la profecía son los versículos de la misma Biblia. Ninguno puede decir, no, para mí la vara, no, para usted la vara, no, no, a nadie le interesa el concepto propio de la vara. A todos nos interesa el concepto divino de la vara. A usted no le sirve que yo le diga para mí, para Freddy, la vara significa o puede ser esto o lo otro. A usted no le sirve eso porque no lo edifica. A usted lo que le sirve es encontrar que la Biblia dice que la vara es para la espalda del necio. O sea que literalmente le pegaron un varazo, le pegaron un leñazo, le pegaron un palazo al necio. ¿Y por qué se lo pegaron? Pues por necio. Por eso se lo pegaron. Y ahí dice claramente Ezequiel capítulo 20, versículo 37, que cuando Israel pase bajo la vara de Jehová, volverá a los vínculos del pacto. Qué tremendo. O sea, gente como Israel, que si no es a palo, que si no los muelen a leño, que si no los están angustiando, no enderezan sus vidas. Y si a Dios le toca punta de vara, si a Dios le toca punta de leño, si a Dios le toca punta de palo, pues a punta de vara, a punta de leño y a punta de palo. No se puede de otra manera con algunas personas. Ok, muy bien. En Daniel capítulo 12, versículo 1, búsquelo por favor. Daniel capítulo 12, versículo 1. Me avisa cuando ya, por favor. Bien, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de, note la repetición de la palabra, ¿tiempo de qué? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Aquí habla de una angustia y lo especifica, es tan minucioso el texto, porque habla de una angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. O sea, es una angustia por la cual la raza humana no ha pasado nunca. Ni siquiera la angustia del diluvio, no. Ni siquiera la angustia de Sodoma y Gomorra, no. Ni siquiera la angustia de los desastres naturales concentrados en un solo lugar, no. Ni siquiera la angustia de las guerras o la Primera o la Segunda Guerra Mundial, no. Ni siquiera la angustia del hambre en algunos puntos geográficos del planeta, no. Aquí dice que será una angustia tal que no ha habido desde que hubo gente en la tierra hasta entonces. Cuando hablamos de una angustia, cuando hablamos de un sufrimiento, cuando hablamos de una lamentación, cuando hablamos de una tribulación, pues estamos nosotros hablando de un sufrimiento indescriptible. Un sufrimiento indescriptible por el cual nosotros no queremos pasar, por el cual nosotros no vamos a pasar. Y el único que no pasa es aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Evangelio. Pero recuerde usted, por favor, que el arrepentimiento tiene una prueba o una comprobación y la fe lo mismo. Es decir, hay pruebas que demuestran que el individuo se ha arrepentido y hay pruebas que demuestran que el individuo ha creído en el Evangelio. Si esas pruebas del arrepentimiento no están porque no son visibles, si esas pruebas de la fe no están porque no son visibles, lastimosamente el individuo tendrá que pasar por ese tiempo de angustia tal que no ha habido desde que hay gente en la tierra hasta entonces. Algunos individuos que se hacen llamar cristianos están convencidos de que no van a pasar por ahí, porque ellos dicen con su boca, yo creo, 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 como un lorito. Pero no es decir con la boca, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, como un lorito. Es demostrarlo con la vida, es demostrarlo con el testimonio, es demostrarlo con el comportamiento. Esa es la manera de hacerlo. Aquí habla de un tiempo de angustia. Ok. Regresamos, por favor, a la profecía de las 70 semanas. Recuerde usted que está en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Y eso era lo primero que nosotros teníamos que decir. Porque dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Quiere decir que esas 70 semanas tienen que ver exclusivamente, únicamente, principalmente, fundamentalmente, con la nación de Israel y con la ciudad de Jerusalén. Ese es el primer punto. ¿Está claro el primer punto? Si yo le pregunto a usted, la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿con qué tiene que ver? ¿Con quiénes tienen que ver? Usted responderá, tienen que ver con Israel y tienen que ver con Jerusalén. Esa es la respuesta correcta. Pero yo le estoy preguntando a 15 personas, ¿está claro esto? Y usted me responde, ¿está claro? Muy bien, ok, muy bien. En segundo lugar, eh, esta profecía menciona dos príncipes, uno en el versículo 25 y el otro en el versículo 26. Dos príncipes, uno en el versículo 25 y otro en el versículo 26. Es necesario eh, diferenciar estos dos príncipes. Es necesario reconocer si son el mismo príncipe o diferenciar un príncipe del otro en caso de que los dos príncipes no sean el mismo. El versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, note, es el primer príncipe, aparece en el versículo 25, se llama el Mesías príncipe.
Y el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. El primer príncipe es llamado el Mesías príncipe, en el versículo 25. Y el segundo príncipe es llamado el príncipe que ha de venir. Si yo no tengo el conocimiento, yo aquí me pierdo. Pero con conocimiento, el conocimiento uno lo rescata siempre, esté donde uno esté. En primer lugar, en el versículo 25 se habla del Mesías príncipe. Creo que es muy fácil, ¿cierto? ¿Quién es el Mesías? Es decir, el Cristo, es decir, el ungido príncipe. ¿Quién es él? ¿Quién es el Mesías príncipe? El Mesías príncipe es... Bueno, la pregunta es para Nuri, para Marta León, para Diva, para Magnori, para Cecilia, para Estefanía, para Denise, para Liliana, para Marley, para Mario, para Zoila, para Tatiana, para Natalia, para Gloria y para todos los que están conectados. ¿Quién es el Mesías príncipe? El Mesías príncipe es el Señor Jesucristo. No hay otro Mesías príncipe. No hay otro Mesías, no hay otro Cristo, no hay otro ungido. Recuerde que Mesías es una expresión hebrea, Cristo es una expresión griega, ungido es una expresión castellana y las tres cosas significan lo mismo. Aquel sobre el cual se derramó el aceite. Aquel que está capacitado por causa de la unción para realizar un determinado trabajo. Eso significa la palabra Cristo, eso significa la palabra Mesías y eso significa la palabra ungido. Eso es lo que significa. El Mesías príncipe, o sea, el príncipe del versículo 25 es el Señor Jesucristo. Ahora, versículo 26. Habla de un príncipe que ha de venir. Y mire lo que dice. Ese príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese príncipe que ha de venir, todavía no ha venido, pero ha de venir y vendrá a destruir, al pueblo de Daniel, y vendrá a destruir la santa ciudad de Daniel, pues es que es muy fácil de entender. Ese príncipe, pues es nada más y nada menos que el, el, el anticristo. Muy bien, muy bien. En el Antiguo Testamento usted no va a encontrar el término anticristo. No va a encontrar la palabra anticristo en el Antiguo Testamento. Sí la va a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no va a encontrar la palabra anticristo en el Nuevo Testamento? Pues porque Cristo, la palabra Cristo, pertenece al idioma griego y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Así de sencillo. Pero sí va a encontrar lo mismo, pero en otra terminología. Va a encontrar que el Antiguo Testamento dice anticristo, pero usando otros términos. Por ejemplo, el príncipe que ha de venir y que destruirá al pueblo de Daniel y que destruirá la santa ciudad de Daniel. Ok. ¿Quién es él? Él es el anticristo. El Mesías príncipe, pues es nuestro Jesucristo, y el príncipe que ha de venir, pues es el anticristo. Ese es el segundo punto. ¿Está claro el primer punto? ¿Cuál es la ciudad y cuál es el pueblo? ¿Está claro el segundo punto? ¿Cuál es el Mesías príncipe y cuál es el príncipe que ha de venir? ¿Esto está claro o no está claro? Ojo, porque lo que estamos haciendo aquí es como recolectando las fichas de un rompecabezas. Cada uno de estos 10 puntos es una ficha del rompecabezas. Cuando tengamos nosotros las fichas completas, tenemos que armar el rompecabezas. Ahí es cuando comenzaremos nosotros la preguntadera, el cuestionario. Y al hacer el cuestionario, pues todos van a tener que responder y armar el rompecabezas conmigo. Muy bien. Tercer punto. Tercer punto. Muy bien. El periodo de la profecía de Daniel son exactamente, según Daniel capítulo 9, versículo 24, son exactamente 70 semanas. Ese es el tercer punto. Ese es el tercer punto.
El periodo de tiempo del cual se habla en la profecía de Daniel del capítulo 9 es un periodo de exactamente 70 semanas. Eso lo dice el versículo 24, porque dice 70 semanas están determinadas. Ese es el tercer punto. ¿Listo? ¿Tiene el tercer punto? ¿Estamos claros con el tercer punto? Tiene usted el primero, tiene usted el segundo y tiene usted el tercero. Muy bien. Cuarto punto. La división de las 70 semanas es la siguiente. Muy bien. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Eso quiere decir que esas 70 semanas se dividen en algunos grupos de semanas. En primer lugar, el versículo 25 dice que el primer grupo de semanas son 7 semanas. Después dice, y 62 semanas. Ahí van dos grupos de semanas o dos divisiones de semanas. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra, dice, durará la devastación. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. O sea que aquí tenemos en el versículo 25 dos grupos de semanas y en el versículo 27 el último grupo de semanas. Las 70 semanas se dividen así, en tres partes. Primera parte, ¿cuántas semanas? Versículo 25. Primera parte, ¿cuántas semanas? Muy bien, primero eso. No quiero confundir a nadie, entonces primero eso. Versículo 25. Es muy fácil de entender, la verdad, es muy fácil de entender. Quiero que usted crea que esto es muy fácil de entender, que algunos lo predican y lo enseñan como si fuera una cosa imposible de entender, pero no es imposible de entender. Muy bien. No. Ubíquese, por favor, versículo 25, ahí está claro. Las 70 semanas se dividen en tres grupos. El primer grupo es de cuántas semanas según el versículo 25. ¿Tienen la Biblia abierta? Le va a quedar muy fácil de entender si tienen la Biblia abierta. Esto no tiene que ver con coeficiente intelectual, esto no tiene que ver con que en el colegio a mí me iba mal, esto no tiene que ver con que yo soy malo en la comprensión de lectura, esto con lo que tiene que ver es con un poquitico de concentración y un poquitico de sentido común. ¿La tiene clara? Versículo 25. La primera clasificación o el primer grupo o la primera parte en la cual se dividen las 70 semanas. ¿Es cuánto? ¿Cuánto? A ver, ¿quién está contestando? Lo primero son 7 semanas. Muy bien, 7 semanas. Si usted está contestando otra cosa, está entendiendo mal, porque le estoy diciendo el versículo, ya le leí, ya le puse el acento donde iba, ahora le pido a usted que vuelva a leer y que comience a sacar lo que ahí comienza a brincar solito, porque el Espíritu Santo hace que brinque solito ese conocimiento y ese entendimiento. Son 7 semanas. Muy bien. Ahora, segundo grupo en el cual se dividen las 70 semanas, en el mismo versículo 25. ¿Cuántas? ¿Cuántas? En el mismo versículo 25. ¿Cuántas? Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. Mire, a mí de nada me sirve venir con este conocimiento, desglosárselo, desmenuzárselo todo, decirle que esto es así, casi que con tablero y con marcador y con borrador. Lo mejor que yo puedo hacer es llevarlo a usted al versículo y decirle, busque ahí, encuentre ahí, y ahí usted aprende a interpretar la Sagrada Escritura. Ese es el segundo, 62 semanas. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora, ¿se acuerda que ya se dijo en el versículo 24 que eran 70 semanas? Y en el versículo 25 usted encontró una doble clasificación. Primero 7 semanas y después 62 semanas. Eso quiere decir que ¿cuántas van? Eso quiere decir que ¿cuántas van? Solamente haga la cuenta. Muy bien. También en matemática básica ese cuenta.
pues 7 más 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, pues van 69. ¿Por qué? Porque 7 más 62 son 69. Y en el versículo 24 se nos dijo que eran 70. O sea que falta una. Esa una es la última, usted la encuentra en el versículo 27. Ahora lea el versículo 27 a ver si la encuentra o no la encuentra. El versículo 27 dice, y por otra semana, era la que faltaba, la otra semana. Una semana. Exacto, colóquelo ahí por favor, escríbalo ahí por favor, muy bien. Escriba una semana, por favor, para que quien no lo está entendiendo así de fácil, al leer su respuesta, pues le quede fácil entenderlo. Muy bien, muchas gracias. Eso quiere decir que, a ver, estas 70 semanas están divididas en tres partes. Primero 7 semanas, después 62 semanas y después una semana. Y si el Señor lo divide así, eso quiere decir que durante las primeras 7 semanas van a ocurrir cosas. Después, durante las siguientes 62 semanas van a ocurrir cosas. Y después, durante la última semana van a ocurrir cosas. Eso es lo que está diciendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya vamos en el cuarto punto. Esta es la cuarta ficha del rompecabezas. ¿Está claro o no está claro? Muy bien. Sí está claro. La pregunta es para 15 personas. ¿Está claro para las 15 personas? Pues creo que está básico, coquito. Si no está coquito, dígame, no, no está fácil, está enredado, está muy difícil, vuélvamelo a explicar. Yo con mucho gusto lo hago. Créame, con mucho gusto yo lo hago. Pero usted me está diciendo que está claro, que sí, que fácil, muy bien, que está entendible. Ok, me alegra mucho. Quinto punto. Quinto punto. Muy bien. ¿A partir de qué momento se comienzan a contar las 70 semanas? Las 70 semanas se comienzan a contar según el versículo 25. Léalo conmigo. Sabe pues y entiende. Note lo que dice. Sabe pues y entiende. Dos cosas necesita. Saber y entender. Saber, conocimiento. Pero también entender el conocimiento que tiene. ¿Se acuerda que le dije al comienzo? Si usted tiene conocimiento de la Sagrada Escritura, si usted tiene versículos, usted va a poder interpretar esto y lo va a poder interpretar de manera correcta. Si no tiene ese conocimiento, le va a quedar imposible de entender. Porque alguno va a poder decir, pero para mí las 70 semanas son esto. No, que es que no nos sirve el concepto personal en la interpretación de las profecías, no sirve. Lo que sirve es el concepto divino en la interpretación de las profecías divinas. Y como todo esto es inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces volvemos al versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Uy, qué impresionante. Es el quinto punto. El inicio del conteo de las 70 semanas es a partir de cuándo. Lea otra vez el versículo 25. Yo ya lo leí y ya lo entendí. Ahora léalo usted y entiéndalo. El conteo de las 70 semanas se da a partir de algo que está escrito en el versículo 25. ¿Qué? Encuéntrelo y escríbalo, por favor. Pero le falta una partecita. Muy bien, Liliana, pero le falta una partecita. La salida de la orden para restaurar, hay un signo de interrogación. ¿Qué? Muy bien, Estefanía, pero le falta la misma partecita que le falta a Liliana. La salida de la orden para restaurar. ¿Qué? Ahí dice claramente, la salida de la orden, muy bien, para restaurar y edificar a Jerusalén. Para reconstruir y edificar a Jerusalén. Muy bien. Eso es lo que enseña el texto.
a partir de la salida de la orden, para restaurar, reconstruir y edificar a Jerusalén, comienzan a contarse las 70 semanas. Qué impresionante. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo, en tiempos de quién y quién dio la orden para restaurar, reconstruir, reedificar a Jerusalén? Ahora usted no me puede decir yo qué voy a saber. No, usted no me puede decir yo qué voy a saber, porque es que eso ya lo estudiamos nosotros. Ya tuvimos un curso y estudiamos nosotros ese libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra. Y en ese libro se nos reveló el momento en el cual se dio la orden, no señor, no señor, se dio la orden para la reedificación, la reconstrucción y el levantamiento nuevamente de la ciudad de Jerusalén. Espero su respuesta. Muchas gracias. Porque eso ya lo estudiamos. Entonces, si ya lo estudiamos, se lo puede exigir. Nos quemamos las pestañas con ese libro, de lo más meticuloso que nosotros hemos estudiado aquí. Excelente, muy bien. Excelente Marta León, excelente Estefanía, excelente Mario, excelente señora Cecilia. Excelente, muy bien. Nehemías. Eso ocurrió en los días de Nehemías. Muy bien. O sea que el que dio la orden para la reconstrucción de Jerusalén fue el jefe de Nehemías. Muy bien. ¿Cómo se llamó el jefe de Nehemías? Mire, me alegra usted cómo cae en cuenta. Dios está presente. Me alegra esto. ¿Cómo se llama el jefe de Nehemías? ¿Se acuerda usted? Si no se acuerda, no se preocupe, porque ya quedé sumamente emocionado con esa respuesta que usted me acaba de dar. Yo pensé de verdad que nos iba a dar las 7 de la noche, las 8 de la noche, aquí pensando en eso. Ahora, esto es su exhortación al mismo tiempo para los demás. Porque mire, muchas veces nos perdemos un discipulado sabiendo que ese discipulado que yo estoy tomando en este momento, en 6 meses, en un año o en 2 años, se me va a estar conectando escatológicamente con otra cosa. El que dio la orden, mire la fresita del pastel. Mario dice Artajerjes, Natalia dice Artajerjes, Marley dice Artajerjes, Germán dice Artajerjes, termina en ese, ¿no? Artajerjes. Esto está en Nehemías capítulo 2. Ubiquémoslo en su contexto, por favor. Sí, porque Artajerjes, bueno, dile como quieras, pero es Artajerjes. Aquí lo que importa realmente es que usted cayó en cuenta de quién es el sujeto, quién es el individuo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Algunos que dirán, yo eso no lo he escuchado. Usted no lo ha escuchado porque no se ha sentado a estudiar con nosotros. Porque dice sentar a estudiar con nosotros, pues tendría el conocimiento a la mano como los demás que están respondiendo bien. ¿Sí se da cuenta? Cuando uno paga el precio, se quema las pestañas y le hace y estudia y le hace y estudia y le hace y estudia. Después dice, sí. Y se acuerda que dijimos hace como media hora que lo que usted necesita es conocimiento. Si tiene conocimiento, usted logrará empatar esto, escudriñar esto, asociar esto de una manera perfecta. Nehemías capítulo 2 a partir del versículo 1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, muy bien, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿De qué ciudad está hablando Nehemías? Pues de la ciudad de Jerusalén, es la ciudad de sus padres, la casa de los sepulcros de sus padres, la casa del pacto. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides?
Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y note lo que dice, y la reedificaré. ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo nosotros en el versículo 25 de Daniel capítulo 9? Que las 70 semanas se comienzan a contar a partir del momento en el cual se da la orden, el permiso, el aval, el subsidio, el patrocinio para ir y reedificar a la ciudad de Jerusalén que se encontraba en ruinas. Aquí Nehemías está pidiendo permiso, aval, subsidio, patrocinio. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Agradó al rey enviarme. Quiere decir que aquí el rey acaba de dar la orden, acaba de dar el permiso. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Ok. ¿Así o más fácil? Así. Daniel capítulo 9 de nuevo, por favor. Y volvemos a leer el versículo 25. Y el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, note lo que dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Qué impresionante. Ok, entonces el inicio de la orden para reedificar a Jerusalén marca el inicio del conteo de las 70 semanas. Ese es el punto número 5. ¿Está claro el punto número 5? ¿Está claro el punto número 5? Nos quedan 10 minutos de exposición. Hoy no vamos a alcanzar a decir todo lo que tenemos que decir. Ni siquiera vamos a alcanzar a recolectar todas las fichas, pero no importa. Lo que importa es ir entendiendo esto. ¿Está claro para todos? Está claro para Nuri, Marta León, Diva, Magnori, Cecilia, Estefanía, Liliana, Marley, Mario, Zoila, Tatiana, Gloria, Germán, Natalia, Denis. ¿Está claro para todo el mundo? ¿Sí está claro? Llevamos 5 puntos hasta ahora. Ok, muy bien. José que están diciendo que eso está muy fácil, que eso está sencillo, que está súper chévere, muy bien. Que ninguno diga, ay, no soy tan enredado. Porque enredado no es. Enredado no es. Ahora, el versículo 25 también nos dice qué marca, qué evento marca el final o la llegada al final de las 69 semanas. Ahora, para llegar a 69 semanas, usted tiene que hacer una suma. La suma de las primeras con las segundas. O sea, ¿cuáles tiene que sumar con cuáles para llegar a las 69? ¿Cuáles tiene que sumar con cuáles? Recuerde que no hay sino 3 grupos, ¿no? ¿Cuáles tiene que sumar con cuáles para llegar a las 69? Tiene que sumar, excelente, matemática básica, Coquito. Nacho escribe y ahora Nacho lee y ahora Nacho suma. Es sencillo, es fácil, muy bien. Eso es 7 más 62. O como dice Nuri, pues los 2 primeros grupos. ¿Y cuáles son los 2 primeros grupos? Pues el primer grupo de 7 y el otro grupo de 62. Quiero que note que en este versículo 25 se mencionan esos 2 grupos, porque dice, versículo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, 69. Pero en el mismo versículo, y esto hace parte del mismo punto número 6, no solamente
se nos dice qué marca el inicio del conteo de las 70 semanas, sino que al mismo tiempo se nos dice qué marca la finalización del conteo hasta la semana número 69, no 70, sino 69. Entonces hágame el favor y lea y busque cuál es el evento que marca la finalización del conteo hasta la semana número 69. Responda, por favor. ¿Qué versículo? El 25, ahí está escrito. No, no. Está usted en el versículo 25, ¿cierto? Está en el versículo 25, ¿cierto? En el versículo 25, no. Mire, la, la edificación de la plaza y el muro tiene que ver con la orden de Artajerjes. O sea, eso pertenece a a las primeras 7 semanas. Aquí lo que estamos preguntando es qué marca la finalización del conteo de la semana número 69. Y lo que marca la finalización del conteo de la semana número 69, pues no puede ser la edificación de la plaza y el muro, porque es que eso se dio hace mucho tiempo atrás. Entonces solamente queda una. ¿Cuál? Y está usted en el versículo 25, no en el 26. Alguien ya lo contestó, pero tiene que caer en cuenta y tiene que dar la respuesta solita. Pero alguien ya lo dijo, alguien ya lo contestó. Solamente búsquelo, está ahí, es una comprensión de lectura, no está tan difícil, no está tan enredado. No, no, otra vez, que la terminación de los muros de Jerusalén, eso pertenece a las primeras 7 semanas. ¿Sí? Eso pertenece a las primeras 7 semanas. Aquí estamos contando nosotros las primeras 7 con las siguientes 62. 7 más 62, pues 69. ¿Qué marca la finalización del conteo de la semana número 69? Exacto, exacto, Mario, muy bien. Lo habías contestado, pero tenías que darnos la respuesta solita para que le quede claro a todo el mundo. Pues ahí dice claramente. Ah, muy bien, mire lo que dice. Solamente saque la frase de ahí. Dice, hasta el Mesías príncipe. Punto. Eso era todo. ¿Para qué nos enredamos la vida? No nos enredemos la cabeza. Ahí dice, hasta el Mesías príncipe. Que mire lo que hace Mario, ¿no es cierto? Y mire lo que hace Nuri. Pues Mario dice, sí, o sea, la primera venida de Cristo. Qué excelente, Mario, muy bien. Y mire lo que hace Nuri, pues la llegada del ungido. Excelente, muy bien. Lo que está diciendo es que en la semana 69 aparecería el Mesías príncipe. Lo que está diciendo es que en la semana 69 aparecería el Cristo. En la semana 69 aparecería el ungido. En la semana 69 se daría la primera venida del Señor Jesucristo. En la semana 69 se daría la encarnación y la vida perfecta, la vida inmaculada de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Eso es lo que está diciendo. ¿Para que nos enredamos la cabeza? Si ahí está claro. Pregunta, ¿está claro o no está claro ahí en el texto bíblico lo que estamos diciendo? ¿Está claro o no está claro? Sí, pero cuando usted habla de venida, ojo que hay dos venidas. Tiene que decir la primera, ¿no? Para tenerlo claro en la cabeza. Pero pregunta, ¿lo que usted lee ahí está claro o no está claro? Está súper claro. Está súper sencillo, está súper fácil. Cuando el Espíritu de Dios está presente, todo esto es clarísimo. Todo esto es muy fácil de entender. Hasta ahora estamos nosotros agarrando las fichas.
tenemos las 6:57. Vamos para el punto número 7. Muy bien. Ahora sí el versículo 26 dice que después de las 69 semanas, aquí usted no cuenta las 70, porque es que claramente es una división triple de las 70 semanas, en donde en las primeras 7 semanas ocurren unas cosas, en las siguientes 62 semanas ocurren otras cosas, y en la última semana ocurrirá otra cosa. Pero entonces dése cuenta que esto está dividido, esto está clasificado, organizado de acuerdo a la mente del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que en la misma semana 69, o sea, finaliza la semana 69, aparece el Mesías príncipe, o sea, la primera venida de Cristo. Pero algo ocurre o algo hacen con el príncipe, algo hacen con el Mesías príncipe al tiempo que el Mesías príncipe aparece. O sea, a los años que el Mesías príncipe aparece. ¿Qué hacen con él? Según el versículo 26. Según el versículo 26, muy bien. Después de las 62 semanas, 62, sí, pero eran 62 sumándole las 7. Eso se dijo en el versículo 25. No se enrede. Ninguno diga, pero al fin qué, 69 como dice el versículo 25 o 62 como dice el versículo 26. Las dos. Si le da 69 en el texto es porque le está sumando 7 a 62. Si el texto dice 62, es porque está hablando solamente de la segunda clasificación de las 70 semanas. Es muy fácil. Y el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. O sea, ¿de qué está hablando acá? O sea, mire lo que está viendo Nuri, pues que lo mataron. O sea, aquí está hablando es de qué, está hablando de la cruz del Calvario, de eso está hablando. Ahora mire lo que está diciendo, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y cuando el texto dice no por sí, ¿a qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando? Se quitará la vida al Mesías, pero dice, pero no por sí. ¿Cómo así no por sí? No por sí. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No por sí. No, no hay respuesta correcta. No por sí. ¿Cómo lo interpreta? Pues es que es muy fácil. Pues es que es muy fácil. Es muy fácil. La revelación del Nuevo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero no por sí. ¿Cómo así no por sí? Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado en la cruz, pero no por sí. ¿Cómo así no por sí? No por sí. O sea, no por sí. O sea, no por su. Para que nos entendamos. O sea, no por su. No por su pecado, sino por el nuestro. O sea que no por su. Muy bien, Mario, excelente. Así de sencillo. Miren, no por su culpa. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Se quitará la vida al Mesías, pero no por su culpa. O sea, no porque hubiese culpa en el Mesías. No porque hubiese delito en el Mesías. No porque hubiese pecado en el Mesías. Entonces, ¿por quién? Pues usted ya lo sabe, porque la revelación del Evangelio. Muy bien. La sustitución. Y eso está diciendo ahí. Ok, muy bien. Vamos en el punto número 7. ¿Están claros los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7? ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Pero ya tenemos las 7:02 de la noche. Al tener las 7:02 de la noche, a mí me corresponde lo siguiente. Vamos en el punto número 7. ¿Avanzamos al punto número 8 o dejamos ahí y el resto lo vemos dentro de 8 días? Usted me dirá. Tenemos una persona que dice avanzamos, dos personas que dice avanzamos. Yo le dije a usted que yo respetaba los horarios.
Pero aquí yo le estoy proponiendo 3 personas. Mire, si hay 8 personas que dicen que avancemos, ya que hay 15 personas conectadas, si hay 8 personas que dicen avancemos, avanzamos otro poquito. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, que la olleta, dice alguien. Bueno, entonces avancemos porque hay más de 8 personas. Ok, muy bien. El punto número 8. El punto número 8. Muy bien. La última semana en la triple clasificación de las 70 semanas, la última semana comienza con algo que hace alguien. La última semana de la triple clasificación de las 70 semanas comienza con algo que hace alguien. ¿Ese algo es qué? Versículo 27. Pues muy fácil. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahí lo tiene. La última semana comienza con algo. ¿Qué es ese algo? Ahí dice. Muy bien, un pacto, dice. Comienza con un pacto confirmado con muchos. ¿Qué hace quién? Pues el que se menciona en el versículo 26. ¿Y quién es el que se menciona en el versículo 26? Muy bien, ya encontró qué ocurre. Un pacto se firma. Muy bien. Ahora, ¿quién lo firma? Pues el que aparece mencionado en el versículo 26. ¿Y quién es el príncipe que aparece mencionado en el versículo 26? Pues eso lo vimos en el punto número 2. ¿Quién es el príncipe mencionado en el versículo 26? Que es el que firma el pacto con muchos. Ese príncipe mencionado en el versículo 26 es el príncipe que ha de venir, que usted dijo que era el anticristo. Muy bien. A ver, ¿dónde está la respuesta de los demás? No se enrede, por favor. Aquí, atento, por favor. Usted acabó de decir, avancemos otro poquito. Eso quiere decir que usted está dispuesto a seguir dando su concentración para poder entender la exposición. Es el anticristo, mencionado en el versículo 26. ¿Qué hace el anticristo? Versículo 27. Pues firma un pacto. ¿Con quién? Con muchos. ¿Con muchos de quiénes? Con muchos de los mencionados en el versículo 24. Muchos pertenecientes al pueblo de Daniel. O sea, el anticristo firma un pacto con muchos. ¿De dónde? Con muchos. ¿De qué nación? Con muchos. ¿De qué tierra? Es un pacto entre el anticristo y los quienes. Y los israelitas. Muy bien. Excelente. La última semana inicia con la firma de un pacto entre el anticristo y la nación de Israel. Ese es el punto número 8. Ese es el punto número 8. Hemos llegado al punto número 8 y tenemos las 7:05 de la noche. ¿Dejamos hasta ahí o avanzamos al punto número 9? Vamos al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Ok, avancemos. Punto número 9. Muy bien. A la mitad de la semana 70, la mitad de la semana 70, ocurre algo, según el versículo 27 también. ¿Qué ocurre a la mitad de la semana 70 según el versículo 27? Búsquelo y léalo. Está después del punto y coma. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, pero esto quiere decir, a ver, al comienzo de la semana número 70 se firma un pacto. A la mitad de la semana 70 algo pasa con ese pacto, porque note que hizo cesar el sacrificio e hizo cesar la ofrenda. ¿Qué hizo con el pacto el anticristo a la mitad de la semana número 70?
¿Qué hace él con el pacto que él mismo firmó? El compromiso que él mismo firmó. Eso es, muy bien, hermana Marta León, lo rompió. A la mitad de la semana 70, el anticristo rompe el pacto. Muy bien. Rompe el pacto. Muy bien. ¿Está claro el punto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 hasta el momento? ¿Está claro? Muy bien. Tenemos las 7 y 8 de la noche. ¿Dejamos hasta ahí o avanzamos al punto número 10? ¿Qué dice usted? Muy bien. Pero ¿y la comida? ¿Avanzamos? Pero ¿y el marido? ¿Avanzamos? Pero ¿y los hijos? ¿Cómo así que no importa? Muy bien, muy bien. Listo. Que esperen, dice. Muy bien, el punto número 10. Ok. Según el versículo 24, cuando se termine la semana número 70, se darán una serie de bendiciones sobre el pueblo de Daniel y la santa ciudad de Daniel. Esas bendiciones son 6 bendiciones. 6 bendiciones, según el versículo 24. Las 6 bendiciones son las siguientes. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, primero, terminar la prevaricación. Eso es lo primero que se va a dar. ¿Cuándo? Cuando se terminen o se hayan cumplido las 70 semanas. O sea, esto ya es por fuera de las 70 semanas. Más allá de las 70 semanas. Cuando se haya cumplido la semana número 70, lo que comienza a ocurrir es, primero, se termina la prevaricación. 2, se pone fin al pecado. 3, se expía la iniquidad. 4, se trae la justicia perdurable. 5, se sella la visión y la profecía. 6, se unge al santo de los santos. Esas 6 cosas. Repito, ok, muy bien. Las 6 cosas son las siguientes. Primera, se termina la prevaricación. Segunda, se pone fin al pecado. Tercera, se expía la iniquidad. Cuarta, se trae la justicia perdurable. Quinta, se sella la visión y la profecía. Sexta, se unge al santo de los santos. Esas 6 cosas. Muy bien. Muy bien. Tenemos las 7 y 11 de la noche. A mí me gustaría entregarle la cerecita del pastel. ¿No le gusta la cereza? La fresita del pastel. ¿No le gusta la fresita? El duraznito del pastel. ¿Me deja colocarle la cerecita al pastel, la fresita al pastel, el duraznito al pastel? ¿O hasta aquí llegamos? Muy bien. Ok. ¿Qué quiere? ¿Cerecita, fresita o duraznito? Interprétalo como quiera. La cerecita es la siguiente. Levítico, capítulo 25. Le voy a dar esto y ahí lo voy a dejar. Y le voy a abrir el apetito de tal manera que usted anhelará que se llegue la próxima clase dentro de 8 días. Levítico capítulo 25 a partir del versículo 3. Me avisa cuando ya, por favor.
Muy bien. Muy bien. Dice acá, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. La fresita, versículo 8. Y contarás 7 semanas de años. Uy, ¿cómo así? Eso quiere decir que en la cabeza de Dios hay semanas de días. Para nosotros las semanas son de días. Pero también en las cuentas de Dios hay semanas de años. ¿Y cómo así una semana de años, Señor? Y mi Dios es tan bueno que aparte de explicarme que es que hay semanas de días y hay semanas de años, me enseña cómo calcular las semanas de años. Porque el versículo 8 dice, contarás 7 semanas de años, o sea, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿Qué es una semana de año? En una semana de año, cada día es ¿cuánto tiempo? Fácil. Por eso se llama semana de años. En una semana de años, cada día, muy bien, en una semana de años, cada día es un año. Cada día es un año. O sea que una semana completa de años, ¿cuántos años son? Una semana completa de años, pues ¿cuántos años son? 7. Muy bien. Ahora sí, si son, Daniel capítulo 9, 70 semanas de años, ¿cuántos años son? ¿70 semanas de años, cuántos años son? No, esos serían 7 semanas de años. 7 por 7, 49. No son 7, son 70. 70 semanas de años tiene que multiplicar 70 por 7. Y 70 por 7 le da 490. Entonces 70 semanas de años son 490 años según nuestro calendario. Pero como en la clasificación divina, el Señor divide las 70 semanas, no de días, sino de años, en primero 7 semanas. Entonces, 7 semanas de años, ¿cuántos años son? Ahora sí son 7. ¿Cuántos años son? Son 49 años. Muy bien. A continuación, segunda clasificación. ¿Cuál es la segunda clasificación? La primera dice el texto que son 7 semanas. Y la segunda dice el texto que son ¿cuántas semanas? ¿Cuántas semanas? En la triple clasificación o división de las 70 semanas de Daniel. En la triple clasificación de las 70 semanas de Daniel, ¿cuál es la segunda clasificación? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuántas semanas? La segunda. ¿Cuántas semanas? No, la segunda. ¿Cuántas semanas? No, la segunda. No, no, no. Está sumando. La segunda. No suma el primer grupo con el segundo grupo. ¿Cuál es la segunda? Primero dice que son 7. Después dice que son 62. Muy bien, 62. Ahora, si no son semanas de días, sino que son semanas de años, entonces, ¿cuántos años son 62 semanas de años? Multiplica 62 por 7.
¿Y cuánto le da? Haga la cuenta, por favor. ¿Cuánto le da? ¿Hizo la multiplicación? No le crea el que está contestando. Quizá el que está contestando se esté equivocando. Haga usted mismo la operación. ¿Cuánto es 62 por 7? Son 434 años. ¿Cierto? 434 años. Muy bien, ok. ¿Y la última o el último grupo cuántas semanas contiene? El último grupo contiene una semana. Ahora, ¿cuántos años es una semana de años? Una semana de años son 7 años. Muy bien, excelente. Muy bien. Con estas cuentas que usted acabó de hacer, más las 10 fichas del rompecabezas, dentro de 8 días tenemos que hacer cuentas, no de semanas de días, sino de semanas de años, desde la orden para reconstruir a Jerusalén hasta la reconstrucción del muro y la ciudad. Más adelante la aparición del Mesías príncipe, el momento en el que se le quita la vida, más adelante la firma del pacto entre el anticristo y los israelitas, a la mitad de una semana de años, que serían ¿cuánto? ¿Cuánto es la mitad de una semana de años? Y dése cuenta cómo todo coincide. Respóndame solamente eso para terminar. ¿Cuánto es la mitad de una semana de años? La mitad de una semana de años son 3 años y medio. A los 3 años y medio se rompe el pacto. El anticristo comienza a perseguir a los israelitas, destruye la ciudad, hace cesar la ofrenda y el sacrificio. ¡Qué impresionante! Y esa semana de años, la última, es exactamente en la cuenta del Nuevo y el Antiguo Testamento los 7 años que dura la gran tribulación. ¿Quiere más? No se lo pierda. Dentro de 8 días, con calculadora en mano, con libros de historia en mano, con la Biblia abierta, vamos a sacar cuentas meticulosas y estrictas de las 70 semanas de Daniel. Bendito Dios, te damos infinitas gracias. Eres grande y poderoso. Tuyo es el conocimiento, tuya la ciencia, la inteligencia y la sabiduría. Si no fuera por ti, Santísimo Dios, nosotros no daríamos pie con bola en todo este conocimiento. Pero tú eres bueno, eres grande. Te damos gracias, Señor Dios, por cómo nos asistes, por cómo nos llenas, por cómo nos diriges. Este conocimiento para nosotros es sumamente importante. Yo te ruego, bendito Dios, que mi concentración, mi memoria, cada día se fortalezca más, Señor Dios, para tus cosas. Y que nunca permita, Señor Dios, que yo deje de asombrarme y maravillarme por todo ese conocimiento contenido en tu palabra. Te pido que este conocimiento no se quede solamente en mí, sino que trascienda, vaya a otras personas a través de los links y el conocimiento que yo comparto y que llegue hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios.